es el lugar más turístico de Medellín. Allá en las gafas que veamos en 3D los murales. Apreto, hundo, saco, chupo, muerto. Y por último la frutica nada más. La guía rápida cómo llegar a la Comuna 13 donde está el Graffiti Tour. Es muy fácil. En algunas estaciones, no en todas las estaciones del metro, pueden comprar la tarjeta cívica o pueden comprar el tiquete y el regreso. Ahora, en nuestro caso, nosotros estamos desde Envigado y vamos a ir hasta la estación San Antonio, donde hacemos el traslado de la otra línea para ir a San Javier. Ahí nos bajamos, ahí cogemos un bus y él nos deja cerquita, muy cerquita a las escaleras eléctricas y ahí es donde empieza todo el recorrido de la Comuna 13. Este es el metro, ese es el metro cable. Los buses hacen parte del sistema integrado del metro. El Graffiti Tour es gratis o puedes contratar un guía que lo puedes conseguir justo acá en la salida del metro. Hay guías gratis que hacen el recorrido gratis, pero pues obviamente ellos reciben una propina y hay otros que sí establecen su tarifa fija que oscila, he escuchado, entre 35.000 pesos y 75.000 pesos. ¿Por grupo o por persona? Por grupo, por Tienen que preguntar. El bus vale 1.500 y el metro, aquí se lo dejamos porque no sabemos. Cafecito en la mañana, me pone en la cama, y amigo con mis panas, tú eres lo que soñaba. Yo amo a esa mujer. Vas caminando, admirando los grafitis y de repente te encuentras un grupo de baile. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. La neta Comiendo grasa. Rico, aceite, puro aceite. ¿Qué es eso, amor? Churros. ¿Qué son churros? Ah, bueno, para nosotros colombianos, churros es esto. O palitos, pues también en forma de palo. Para los mexicanos creo que los churros es distinto. Es como pura harina con azúcar frita. La última vez Stan y yo nos tomamos foto allí en la esquina del amor, pero en vez eran dos pajaritos así, con piquitos. Una de las cosas por las que las escaleras eléctricas se hicieron también tan famosas, en realidad el diseño fue para, miren dónde estamos, miren ahora dónde estamos. Tanto lo que hemos subido y estamos muy bien, no tuvimos que subir caminando, sino que tuvimos las escaleras eléctricas y eso es una gran ayuda. Eso fue el boom cuando surgió y fue una de las razones por las que Medellín ganó la ciudad más innovadora del mundo. Viene de allá abajo, del otro lado del charco, cancha de tierra, sudor, esfuerzo y trabajo, madre de humildes, de poco descanso, reina de la noche, bulla, festejo y relajo. Cumbia y nos vamos a viajar, cerca, cerquita de la mar.
Vamos por paletas y ya nos estamos dirigiendo al lugar de las famosas paletas de la Puntica nada más. Amigos, la crema tiene una forma de comer, sin malinterpretar lo que yo voy a decir. Aprieto, hundo, saco, chupo, muerto. Y por último la puntica nada más. Si la dejan hundir del todo se derrama el limón, ¿listo? Entonces la idea es presionar duro el vaso. Presiona. Maliciosa, ya le está explicando cómo Las cremas valen solo 2.000 pesitos. Pues para ser tan famosas me parecen baratas, porque acá han venido artistas colombianos como J Balvin, Karol G, Maluma, este otro, Sebastián Yatra. Pero acá ha venido pues gente de todo tipo a comer estas cremas y obviamente a visitar la comunidad. Vamos a volver a ser niños. ¿Quién se quemó? Ah. Aquí pueden también venir a probar cosas. Por ejemplo, yo estoy probando una michelada con maracuyá y cervecita. Para todas estas micheladas con picante, aquí pueden probar cervezas artesanales, cervezas locales, micheladas, hay de todo. Micheladas y licor, con licor. Aquí también es mundo gastronómico. Esto versus la última vez que vinimos. Completamente distinto. Creo que está demasiado turístico, muchísima gente, Muchísimo local. mucho negocio, pero a veces tapan los grafitis y se pierde la esencia. Mi hermana va a montar, vale 20.000 pesos. $5 nada más. Eso tira con una fuerza impresionante y uno arriba y ve todo ese vacío. Oh, porque ese pelado gallina, ¿viste el de antes de Le había pasado algo. Yo también porque era con el cuello así. Ya se murió. La Comuna 13 antes no era así, ahora es un lugar súper turístico, muy seguro, con la gente de acá súper alegre, pero esto todo empezó cuando años atrás, en la época de las guerrillas, acá Colombia, la guerrilla ocupa territorios que no son suyos, hace que las familias en el campo se desplacen hacia las ciudades y en este caso muchas familias vinieron a parar en esta comuna. Medellín está dividido por comunas y en este caso está la Comuna 13. Era gente pobre, desplazada, sin hogar. Esa parte se le llama invasión. ¿Por qué? Porque cuando fueron desplazados no tenían dónde llegar. Lo que hicieron fue empezar a construir en las laderas. Dado que esto como queda tan alejado en una montaña, el Estado lo olvidó. Este sitio se volvió de drogas, de violencia, de robos, de sicariatos, de asesinatos. Y eso llegó a ser el sitio más peligroso del mundo. Y a lo que hizo la gobernación es, yo no los puedo trasladar a todos, ayudémosles. Por eso en algunos sectores van a dar metrocable, que es más que todo para eso, para las personas, no principalmente turísticos, sino que es la idea. Los metrocables pueden ayudar a las personas a transportarse. Aquí lo que se hizo fue las escaleras eléctricas y cerca de acá está el metrocable. Gracias al arte, a la innovación, a la creatividad de sus habitantes, a las escaleras eléctricas, este sitio se transformó y ahora es un sitio de arte, de alegrías, de creatividad, de comercio, de turismo, y ya dejaron atrás lo que era en su pasado. Vénganse preparados para sudar, para cansarse, porque acá las lomitas son bien buenas. Sol, 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 sol.
pinturas, cosas para la ropa, camisas, chaquetas. En la Comuna 13 podemos ver grafitis, pero acá está la diferencia del graffiti y del mural. Este elefante es pintado con pinceles y rodillo, a diferencia de este lobo que es pintado con aerosol. O sea, es un graffiti porque es hecho con aerosol. ¿Rica? Entonces, entre la recursividad que tiene acá la gente, empezó a abrir sus negocios, empezó a tumbar muros de sus casas para poder hacer negocios. Entonces, por ejemplo, pass up when I came for the breakfast. Put me in your prayers, I might put you on the guest list. Young niggas ain't reckless. Gold in my soul, got the same on my necklace, bitch.